Amigos, muy buenas tardes. Gracias por continuar en la sintonía de este medio de comunicación con el cual queremos compartir con ustedes siempre la Santa Palabra de Dios. Su amigo y servidor Damián Garro Jiménez les acompaño por este medio y en esta nueva oportunidad que Dios nos da para compartir con ustedes su Santa Palabra, su mensaje, ese mensaje de amor que se encuentra plasmada en las Santas Escrituras. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy queremos compartir un tema de predicación que lleva como título Jesús camina en tu vida. Cristo sigue caminando en nuestra vida. No importa los años que usted tiene, no importa los años tal vez de sufrimiento, de padecimiento, no importa inclusive los años de cárcel que usted esté pasando, si hay alguien que está en alguna cárcel, con alguna enfermedad, con alguna prueba. Aquella mujer duró 12 años con una hemorragia, la mujer hemorroísa. Había muchos que duraron mucho tiempo con enfermedades como la lepra. Muchos que durante toda su vida fueron paralíticos. Nunca pudieron caminar en su tiempo de vida hasta que llegó Jesús. Jesús sigue caminando los territorios de la vida. Jesús sigue moviéndose de un lugar a otro, de una vida a otra, de una persona a otra, de una familia a otra. Jesús sigue caminando y llega el tiempo en que Jesús llega a tu vida. Y cuando Cristo llega a tu vida y cuando Cristo toca tu corazón, hay una transformación total, sin duda alguna, porque Cristo y su Espíritu Santo ha llegado a tu vida. La predicación el día de hoy, como título, Jesús camina en tu vida, y lo vamos a basar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 29. Voy a leer del versículo 29 al 31, pero vamos a basarnos grandemente en el versículo 29 y en el contexto de Mateo 15, 21 también. Leemos la palabra de Dios. Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 29, dice así: Jesús partió de allí y fue junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó allí. Entonces se llegó a él mucha gente que traía consigo lisiados, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, andar a los lisiados y ver a los ciegos. Y alababan al Dios de Israel. Esto es lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo del 29 en adelante. Y termina diciendo, y alababan al Dios de Israel. El versículo 29 tiene la parte que me interesa mucho compartir con ustedes. Dice, Jesús partió de allí y fue junto al mar de Galilea. Jesús partió de allí, pero ¿de dónde partió Jesús? Vamos a leer el contexto para ver qué nos dice, dónde estaba Jesús y de dónde fue que él partió y llegó entonces al mar de Galilea. Allí, en esta zona geográficamente hablando, en la zona del mar de Galilea, él subió a un monte y se sentó en ese monte. Pero ¿de dónde venía Jesús? ¿Cuál era el recorrido que él venía haciendo? Vamos entonces al contexto, que lo encontramos ahí mismo en el capítulo 15 de Mateo, pero ahora en el versículo 21. Dice que Jesús se había retirado a la región de Tiro y Sidón. Entonces Jesús estaba en Tiro y Sidón, y de Tiro partió entonces hacia el mar de Galilea. Pero si hablamos de Tiro,
Y vamos a tener que irnos a un mapa de Israel, a un mapa donde nos ubique a nosotros qué distancia había entre Tiro, la ciudad de Tiro, o la región de Tiro, hasta el mar de Galilea. ¿Cuánto hay en distancia? Bueno, yo quiero decirle que hay una distancia aproximadamente entre 70 a 90 kilómetros. Aproximadamente por ahí puede andar esta distancia entre Tiro y el mar de Galilea. Esta es la nota que nos da el mapa de estas secciones de Tiro y del mar de Galilea. Hablemos entonces de aproximadamente 70 kilómetros. Y Jesús hacía esos recorridos a pie. No existían taxis, no existían autobuses, no existía el ferrocarril. Jesús siempre caminaba. Si usted lee el Evangelio, en los diferentes capítulos, usted siempre va a leer, y Jesús salió, y Jesús partió, y Jesús caminó, y Jesús andaba. Jesús recorría pueblos, ciudades, aldeas, dice el Evangelio. Jesús siempre caminaba. Jesús siempre se movía de un lugar a otro. Usted puede darse cuenta entonces con este detalle que les estoy contando, cuánto caminó Jesús en su vida. ¿Cuánto caminó Jesús? Recordemos que cuando Jesús nació, ¿recuerdan? Cuando ya querían matar y que mataron a muchos niños, porque Herodes quería matar al Mesías, que estaba que nacía en ese periodo, entonces mandó matar a todos los niños para que en esos se fuera el Mesías, porque él no sabía quién era. Pero Jesús se salva, y ya conocemos la historia, ¿verdad? Inclusive de aquellos hombres sabios de Oriente, y que después le dicen que tiene que huir a Egipto. Entonces, imagínate, Jesús desde pequeño ya tenía que andar recorriendo diferentes aldeas. Tuvo que irse a Egipto. Siempre caminó. La vida de Jesús siempre fue un mover, un andar, desde que nació. La misma María, cuando estaba embarazada, tuvo que ponerse a caminar también hasta la casa de su prima Isabel. Desde que Jesús estaba en el vientre de su mamá, siempre fue un peregrino, siempre fue un viajero, siempre fue una persona que andaba, que se movía de un lugar a otro. Así fue la vida de Jesús siempre. Pero yo también te quiero contar algo. Hoy, en este siglo XXI, Jesús sigue moviéndose en la vida de los cristianos, de los creyentes. Jesús se sigue moviendo entre familia y familia, entre los matrimonios, entre los jóvenes, entre los niños. Jesús se sigue moviendo de hospitales a hospitales, de cárceles a cárceles. Jesús se sigue moviendo de ciudades a ciudades, de países a países, de frontera a frontera. Jesús se sigue moviendo hoy, porque Jesús sigue llegando a tu vida. Y desde la región de Tiro y hasta el mar de Galilea, había muchos kilómetros, había mucha distancia, y no importa la distancia que hay entre usted y Dios. Dios sigue moviéndose en tu vida. Tal vez nosotros hemos abierto alguna distancia, hemos permitido o nos hemos alejado tanto que hemos generado una distancia muy lejana entre nosotros y Dios, porque nos hemos alejado como Jonás, que abrió una brecha, una distancia. Pero Dios no importa la distancia que tú le hayas dado. Él siempre sigue caminando hacia ti. Siempre. Él no se cansa de caminar. Cristo no se cansó de caminar, de recorrer aldeas, ciudades, pueblos, regiones. Así tampoco se cansa de caminar y de insistir contigo. Jesús no se cansa nunca. Jesús estará contigo todos los días hasta el fin de la historia de tu vida y de la historia de esta humanidad, de este mundo. Él no se cansa. Él sigue enviando su palabra, y su palabra corre veloz, como dice el Salmo. Él sigue andando, Él sigue moviéndose a través de la iglesia, a través de los testimonios de muchos hombres y mujeres, familias y matrimonios, y jóvenes que también se han encontrado con el Señor. Dice que Jesús entonces salió de la región de Tiro hacia el mar de Galilea. Caminó mucha distancia, muchos kilómetros caminó el Señor. Y durante ese recorrido, Jesús, por supuesto, como lo hemos también sabido y leído en otras ocasiones del Evangelio, iba sanando a mucha gente. Siempre había alguien que se allegaba a Él, se acercaba a Él, y Jesús en su misericordia no lo abandonaba.
No le decía, no, saque cita para después, yo voy muy ocupado. No, Jesús siempre sacaba el momento para atender a una persona. Que lo diga Jairo. Que lo diga Jairo en el Evangelio. Jairo va a buscar a Jesús y le dice, Señor, mi hija está agonizando, está muy enferma, yo quiero que tú vayas porque yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, ok, vamos, llévame a tu casa. Y en ese caminar, porque Jesús siempre caminó, se aparece y se le atraviesa, ¿verdad? En la ruta que Jesús llevaba hacia la casa de Jairo, se le atraviesa aquella mujer, la mujer hemorroísa. Y Jesús no le dice, no, mira, es que voy atrasado porque voy con Jairo, la hija de él está muy enferma, tengo que ir a sanarla. Jesús no le dijo eso a aquella mujer. Jesús no le dice eso a alguien que constantemente está orando. Jesús no le va a decir, mira, es que yo estoy atendiendo ahorita a otra nación y no tengo tiempo para ustedes, ¿verdad? Después vengo. No. Jesús atendió a la mujer hemorroísa a pesar de que iba tal vez hacia la casa de Jairo. Y tal vez Jairo no tenía reloj. Pero si lo hubiera tenido, tal vez comienza a verlo. Es que se me va el tiempo, es que es tarde, mi hija está agonizando. Y este Jesús, mire, se le antoja atender a esta mujer. Y si viene más gente, va a atenderlos a todos. Jesús es así. Jesús tiene un tiempo especial para todos nosotros, familia. Hay mucha gente que dice, hermano, es que yo no me siento digno o digna de ir a la iglesia, de orar, de estar delante del Señor, porque soy un pecador. Mire, muchos pecadores en el Evangelio se llegaron a Jesús y Jesús los recibió. Hablemos de aquella mujer que querían apedrear a aquella gente, a aquellos hombres. Y Jesús le dijo, yo no te condeno. Jesús la atendió, Jesús la recibió. Jesús vio su corazón, vio toda su historia de vida, toda la historia de vida de esa mujer, la vio Jesús. Y tal vez aquella mujer dice, Señor, es que yo no soy digna de estar delante de ti. Me acaban de sorprender en el mismo acto del adulterio. Y me han traído aquí para que tú me juzgues. No soy digna de estar delante de ti, Señor. Acabo de caer en el pecado. Acabo de caer en el pecado y tú estás aquí conmigo. No me siento digna o digno. Y Jesús la mira y le dice, yo no te condeno. Ánimo, yo no te condeno. Vete y ya no peques más. Jesús le dio una oportunidad de vida. Le dijo, vaya, vete, siga andando, siga viviendo tu vida. Sigue en tus proyectos, en tus trabajos, en tus ideales. Sigue alcanzando las metas que tú te has propuesto para la vida. Pero ya no peques más. Ya no peques más. Entonces esa mujer tuvo ese encuentro con el Señor. El Señor la perdona. El Señor no la condenó. El Señor no la juzgó. El Señor más bien la amó, porque Jesús ama. Jesús ama. Jesús no se fija en el pecado tuyo, amigo y amiga. Jesús se fija es en tu corazón. Jesús se fija en ti como persona. Jesús se fija en ti como hijo e hija de Dios. Y Él te perdona. Él te ama. Si en este momento usted está escuchando esta predicación, y tal vez se encuentra como esta mujer o como tantas personas que dicen, yo no me siento digno o digna de estar con el Señor. Jesús te está hablando en este momento y te dice, levántate. A ti te digo, levántate. Yo no te condeno. Y ahora en adelante ya no peques más. Jesús se acerca a ti a través de la palabra. Jesús se acerca a ti y te dice, ya yo te perdoné en la cruz del Calvario. Ve, anda, ya no peques más. Jesús nos dio el perdón de pecados con Cristo. Cristo que abrazó la cruz, se subió en la cruz, puso sus manos, sus pies y su costado para que lo hirieran a Él en lugar de ti. Él murió en la cruz para darte vida a ti. Y Él ahora te dice, yo no te condeno. Imagínate a Jesús en la cruz diciéndole a toda la gente, a ti y a mí, yo no te condeno. Desde la cruz, cuando por nuestros pecados Él estaba muriendo, y Jesús en la cruz nunca dijo, los condeno por mi muerte. Nunca lo dijo. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú y yo pecamos, no sabemos lo que estamos haciendo. Y Jesús desde la cruz nos perdonó. Y desde la cruz podemos nosotros entender entonces esas palabras que Jesús le dijo a aquella mujer, yo no te condeno. Cristo no estaba muriendo en la cruz para condenar al mundo, no.
Estaba más bien muriendo en la cruz para perdonar al mundo y reconciliar al mundo con Dios, como dice la Santa Palabra. Él estaba reconciliando a los hombres con Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y desde la cruz entonces podemos nosotros entender estas palabras del Maestro que nos dice ahora: ve, yo no te estoy condenando. Sigue tu vida, pero ya no peques más. Ya el perdón de Dios fue dado a nosotros por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y ahora somos nosotros los que tenemos que acercarnos a esa gracia de Dios, a ese plan y a ese pacto de salvación que hizo Dios con nosotros a través de Cristo en la cruz. Entonces, cuando Jesús va a sanar a aquella mujer hemorroísa, no se fija en el tiempo, no se fija en el camino. ¿Cuántos kilómetros son, Jairo? Vamos atrasados, vamos a dejar a esta mujer aquí y después regreso. No, Jesús nunca dice eso. Jesús nunca te abandona a ti. Él te atiende en el momento que tú le suplicas y que tú le buscas a Él. Busca al Señor en este tiempo, en este momento. Este es el momento en que el Señor se ha acercado a tu vida. A través de la palabra, a través de esta predicación, a través de este medio de comunicación. Dios se acerca a tu vida, Dios se acerca al mundo, Dios se acerca a tu historia de vida. Y está ahí, pendiente a que tú le abras tu corazón y que tú comiences a hablar con Él, a dialogar con Él, a buscar esa misericordia del Señor Jesucristo. Él está esperando que tú solamente comiences a hablar. Dialoga con Él, como lo hizo Jairo, como lo hizo esta mujer hemorroísa, como lo hizo también aquellos hombres ciegos, como lo hicieron también tantos personajes del Nuevo Testamento, del Evangelio. Dialoga con el Señor, búscale a Él. Aquel hombre le dijo al Maestro: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: sí quiero, sé limpio. Y quedó sano, quedó limpio. Ese hombre padecía de lepra. Y Jesús lo limpió, lo sanó. ¿Qué no hará el Señor con nosotros? ¿Qué no hará? Si Jesús hizo caminar, lo dice el texto que estamos predicando hoy, si Jesús hizo caminar a los paralíticos, hizo ver a los ciegos, hizo escuchar a los sordos, es más, resucitó a los muertos, a los que estaban bien muertos, como Lázaro, que tenía 4 días, lo resucitó. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible de Dios para tu vida? Nunca, no hay nada que Dios no pueda hacer a favor tuyo. Lo único que Dios quiere es que tú creas. Como lo dijo Jesús también a aquella mujer, a la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice entonces el texto que estamos predicando el día de hoy, Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 31, que cuando Jesús subió a aquel monte, Él se sentó ahí. Recordemos que venía de caminar desde la ciudad de Tiro. Lejísimos estaba esta zona, lejísimos. Tiro más o menos es una distancia entre 70 a 90 kilómetros. Y es una caminada tremenda que se pegó el Señor desde esta zona. Usted puede imaginarse que nosotros, por ejemplo, caminemos de aquí, no sé dónde, de aquí a Punta Arenas, tal vez hay más kilómetros. Los que han hecho la romería a Cartago, los que se han dirigido de un punto a otro del país y han llegado cansados. Pensemos en Jesús. Tiro era una ciudad que estaba situada más o menos al sur del Líbano, frontera con Israel, de una distancia entre 70 y 90 kilómetros aproximadamente. Jesús llega entonces al mar de Galilea, sube a un monte, tiene que subir tras de eso a un monte y se sienta ahí. ¿Será que se sentó a descansar? Posiblemente. Pero en ese reposo, en ese descanso, llegó mucha gente, nos dice el Evangelio de Mateo. Dice: entonces se llegó a él mucha gente, que traía consigo lisiados, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Lo pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. La respuesta: Él los sanó, Él los curó, es decir, Él los atendió. Él nunca dijo: no, este es mi día libre, no, es que yo vengo cansado, no, es que yo vengo del trabajo y no tengo tiempo para ir a la iglesia.
No es que yo vengo de trabajar y no tengo tiempo para ir a la reunión del grupo, de la iglesia. No es que no puedo atenderlo. No es que la verdad no quiero hacer eso. Vengo muy cansado. Jesús nunca dijo eso. Jesús, después de recorrer caminos, ciudades, aldeas, llega tras de eso, tiene que subir un monte. Se sienta ahí a recibir a la gente, a atender a la gente, a atenderte a ti, a atenderme a mí. Jesús sube al monte de la cruz. Subió a la cruz, el monte más alto. Como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, que dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos aquellos que crean en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Jesús tuvo que ser levantado en la cruz. Ese es el monte donde subió Jesús. Y desde ese lugar, Él muere, resucita y sube al cielo, al monte más alto. Y desde ese lugar te está atendiendo a ti, te recibe a ti, te cura a ti, te escucha a ti, te ama a ti. Y hay una promesa que dice que Él vendrá. No te deja abandonado. El Señor no te deja abandonada. La promesa que esperamos, el pueblo cristiano, universalmente hablando, es la venida de nuestro Señor. Cristo no nos abandonó. Nos dejó su Espíritu Santo. Nos dejó su iglesia para que nosotros podamos congregarnos en torno a Él, para que nosotros podamos escuchar su palabra y su mensaje. El mensaje de aquel hombre que recorrió tantas regiones, que hizo tantos milagros, que sanaba, que curaba, que resucitaba muertos. Esa historia, esa palabra, esa realidad, aún la estamos escuchando y está llegando hasta el confín de la tierra por medio de la predicación de la iglesia. Y esa palabra nos motiva a todos nosotros, judíos o no judíos. La palabra de Dios llena la tierra. La palabra de Dios trasciende fronteras y trasciende generaciones de generaciones y motiva siempre. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es ese manantial de aguas de vida eterna que te refrescan, que te quita la sed, que te sacia y que te da una vida nueva. El mismo Cristo sigue hablándonos hoy a través de la iglesia, a través de la predicación. Cristo te sigue hablando y por eso es que la palabra es para ti en este tiempo. Hoy la palabra de Dios llega a tu vida. ¿La vas a rechazar o la vas a recibir? Si recibes esta palabra de Dios, llegará una gran bendición a tu vida. Transformará tu historia, te sanará, sanará tus heridas, transformará tu vida, tu realidad, tu matrimonio. Cualquier circunstancia, como le dijo aquel hombre: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo limpió. Aquella otra mujer que tenía ese flujo, 12 años, la mujer hemorroísa, quedó sanada por escuchar la palabra de Cristo. Lázaro, que estaba bien muerto, escucha la palabra del Mesías, que le dice: levántate y sal fuera. Sal fuera de ese sepulcro de pecado. Sal fuera de ese sepulcro de muerte que te está condenando y te está atando. Y Lázaro, aún estando ya muerto, con 4 días de estar sepultado, aún así escuchó la voz del Mesías que lo llamaba a salir de ese lugar. Y se levantó y salió de ese lugar, estando muerto. Ahora nosotros posiblemente estamos muertos por el pecado. Estamos tal vez atados en alguna cueva de inmundicia. Pero aún en ese lugar llega la palabra de Dios. Aún ahí, Jonás estando en el vientre de la ballena, aún ahí, en lo más profundo del océano, dentro de un cetáceo, aún ahí en el vientre de la ballena, Jonás oró
Y desde ahí Dios escuchó el clamor de Jonás. Desde lo más hondo, de las profundidades de la tierra, desde las profundidades del océano, dentro del vientre de una ballena. Desde ahí Dios escuchó la voz de Jonás, arrepentido y que clamaba a Dios. Y Dios mandó la orden directamente a ese lugar, a las profundidades, que saliera Jonás de ahí. Y la misma ballena lo expulsó, dice el libro de Jonás. La misma ballena lo expulsó. El mismo problema te va a expulsar, porque el problema se va a dar cuenta de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres una hija de Dios, y que usted no tiene nada que hacer en ese vientre, en esa ballena, en ese problema, en esa guerra, en esa tempestad, en esa cueva de muerte. Esa misma ballena, esa misma tempestad, esa misma cueva te va a expulsar, porque va a recibir la poderosa palabra de Dios que le ordena a esa ballena, a ese problema, a que te expulse de ahí. Porque tú eres un hijo, una hija de Dios, y nada tenés que hacer en ese lugar de muerte, en ese lugar de condenación, en ese lugar de angustia. Dios emitió una orden, y por la palabra de Dios se cumplen las cosas. Dios mandó a que Jonás saliera de ahí, y la misma ballena lo expulsó. Dios emitió una orden al principio cuando el mundo estaba en tinieblas, en oscuridad. Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dios emitió una orden en el versículo 3 de Génesis capítulo 1. Dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y la luz disipó las tinieblas. La luz viene a tu vida a disipar toda esa oscuridad, a sacarte de ese sepulcro de pecado. Y te da una luz nueva, una vida nueva. Una vida de amor, de paz, como la vida que recibió aquella mujer cuando Jesús le dijo, yo no te condeno. Ve, y de ahora en adelante ya no peques más. ¿Estás entendiendo la palabra de Dios hoy en tu vida? Yo no sé a quién estoy predicando, pero Dios sí sabe a quién le está diciendo, ya no peques más. Sal de ese lugar. Sal de ese lugar. Yo no te estoy condenando. Yo te estoy amando, dice el Señor. Te estoy amando con un amor eterno. Y ese amor de Dios se puede sentir en la sangre de Jesús, en la sangre del Cordero, en la sangre del Mesías, el Hijo de Dios, en esa sangre que fue derramada en la cruz por amor a ti. Dios te está diciendo, hermana, Dios te está diciendo, hermano, yo no te estoy condenando, te estoy amando y te estoy diciendo, ve, ya no peques más. Reconcíliate con el Señor. Busca al Señor ahora que puede ser hallado, dice Isaías. Busca al Señor ahora que puede ser hallado, ahora que estás con vida. Busca al Señor en vida, acércate a Él, reconcíliate con Él, pídale perdón al Señor. Acércate, Dios, porque ya Dios se ha acercado a tu vida por medio de la predicación, por medio de su santa palabra. Busca al Señor, acércate a Dios, acércate a Él, que Él te está dando una oportunidad de vida en este momento. Dios te ama. Dios te ama. Y Él murió por ti. ¿Quieres acercarte al Señor? Hazlo en este momento, porque Él se ha acercado a tu vida.